Se sienta a inventar teorías que el mundo. Muy buenas noches, bienvenidos al programa Dedicar Argumento. Muy buenas noches, Eusebio. Buenas noches, Pablo, ¿cómo sigues? Bien, gracias a Dios. Damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en YouTube y Meet. Eusebio, ¿qué tema vamos a tratar en esta noche? Hoy queremos tocar un tema, queremos tener algunos temas que son bastante importantes y que requieren un poco de estudio. Inicialmente queremos tratar un poco sobre la deidad, ya que trae mucha confusión en medio de las personas. Y queremos a través de la Biblia, aquí simplemente queremos nosotros tener la plena certeza de que sea la Biblia quien nos ayuda a entender algunas frases, algunas partes importantes y sobre todo que podamos acrecentar nuestro conocimiento. Así que nuestro libro de texto va a ser la Escritura, la Palabra de Dios, como le quiera llamar, la Santa Biblia, el libro de los libros. Así que nos vamos a estar deteniendo a través de algunos versículos importantes. Como te decía, fuera de cámaras, este es un tema que no lo podremos afrontar en una o dos clases. Necesitaríamos bastante tiempo para podernos adentrar en algunas inquietudes y preguntas que puedan tener nuestros televidentes y también las personas que nos consultan fuera de cámaras, por así decirlo. Bueno, Eusebio, lo que muchas personas nos preguntan, ¿qué es deidad? Sí, la deidad, podemos tomar varias definiciones, ¿no? Pero me gusta una que aparece en un documento que dice que la deidad tiene que ver con Dios, es decir, que hay un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, la unidad de ellos tres es una deidad. Antiguamente nosotros usamos una expresión que es muy antigua, pero que nada tiene que ver, o sea, bíblicamente no aparece. En la Biblia acabo de consultar y solamente hay dos textos que hablan de deidad, pero en ninguna parte usted encuentra la palabra Trinidad. Yo quiero serles claro en ese sentido. Yo no encuentro nunca en la Biblia la palabra Trinidad. Bueno, Eusebio, pero ese es el nombre genérico como para explicarle a las personas que aún no tienen contacto con Dios o para darnos a entender más rápido. ¿Es correcta o es incorrecto decir que somos trinitarios? Sí, para entender, para podernos manejar en medio de la población usual, de personas que son poco estudiosas o poco tienen tiempo para la Biblia, podemos hablar así, ¿no? Pero ya en parte teológica directamente, sí podemos decir por qué. Porque se cree y se tiene el concepto de que Trinidad o Trinitario es aquel que tiene la plena certeza de que tiene una convicción clara de que hay tres personas, como dice también el credo, ¿no? Tres personas y un solo Dios verdadero, ¿no? La Biblia es clara. La deidad está conformada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay suficientes textos para probar esto en la Escritura, más que de cuando se habla de un solo Dios, por así decirlo, de una sola expresión. Entonces es importante esto. Estaba buscando aquí con detenimiento y quería mostrarle una cosa importantísima aquí, mi apreciado compañero, y sobre todo pues para poder nosotros adentrarnos un poquitico y mirar aquí un aspecto importantísimo. Yo pienso, Eusebio, mientras tú buscas el pasaje bíblico, te comparto un pasaje que me llamó la atención. Sí. ¿De cuántas maneras se revela Dios? Y en las Sagradas Escrituras encontré lo siguiente, una parte muy interesante mientras tú vas encontrando el versículo. Dice,
Hay dos formas principales en las que Dios se revela a sí mismo. La primera es a través de la creación. En el Salmo 19 del 1 al 4, vamos a buscar ese salmo muy hermoso, Salmo 19 del 1 al 4, a ver qué nos dice. Una de las formas en las que Dios se revela. Y la otra dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. La palabra de Dios dice, licenciado Sabio, dice que y dijo Dios y así fue, ¿no? Nada más con Dios decir la palabra, ¿no? Sí, hay una parte importantísima, es que esa palabra Dios allá en hebreo es Elohim, y ese Elohim se refiere a una pluralidad, es decir, cuando hablamos de Elohim estamos hablando de una pluralidad, es decir, está hablando de la deidad, ¿sí? Por eso más adelante usted nota cuando lee el libro de Génesis que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Después dice que ahí vemos, digamos, si podemos hablar ahí de Dios, estamos hablando del eterno Jehová. Más adelante dice que el Espíritu Santo se movía en el versículo 2, es decir, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Noten bien, estamos hablando de la creación, ya existía la deidad o Trinidad, como algunos también le dan ese nombre. Pero más adelante usted nota que cuando hablaban de la creación del hombre, en 1.26 de Génesis, la Biblia dice: hagamos al hombre, es decir, en una pluralidad. Yo no puedo decir hagamos al hombre a menos de que esté con otra persona, ¿no? Si yo voy a hacer una actividad y soy solo y único, yo digo voy a hacer el almuerzo, por decir algo, ¿no? O voy a hacer cierta actividad. Pero, Pablito, es importante notar, mi estimado Pablo, que cuando la Biblia habla, dice hagamos, como mínimo debe haber otra persona más. Eso es un versículo, licenciado Eusebio, de que estábamos hablando detrás de cámaras. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí es donde tú me dices que en el original, en el idioma original donde se escribió el hebreo, dice Elohim, ¿cierto? Entonces donde se hace la pluralidad. En nuestro idioma la transliteración no quedaría correcto, gramaticalmente, en el principio de los dioses no quedaría correcto. Sí, gramaticalmente, pero digamos, lingüísticamente habría una dificultad, porque después de que hablemos de Dios, de dioses, ya vendría a ser varios dioses, ¿no? Entonces ya no aparecerían como el Dios, único Dios. Permítame que encontré el texto aquí que quería compartirle en Romanos 1:26, creo que es. Permítame un momentito. Romanos 1:20 dice así: porque las cosas invisibles de Él, está hablando el apóstol Pablo, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Este texto me dice claramente que las cosas invisibles de Él, es decir, las cosas que no vemos nosotros con nuestros ojos literales, el eterno poder de Dios y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Noten bien que este texto nos lleva a la creación del mundo, es decir, cuando Dios dice que Él creó. Pablito, es importante ese aspecto. Cuando Dios dice: y creó Dios los cielos y la tierra. El otro texto también es del apóstol Pablo, pero ya dirigido a los colosenses, o en la epístola de los colosenses. Dice, hablando de Jesús, dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Importante ese texto. Porque en Él, o sea, en Cristo Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Importante ese concepto. Bueno, Eusebio, estaba buscando acá lo que decíamos hace unos minutos. Sí. Estábamos hablando nosotros de las formas en que se revela Dios. Los cielos cuentan la gloria, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esa es
cuando dice que la palabra fue la palabra, ¿cierto? Y la otra, sí. Sí, entonces dice que la primera es la creación, ¿sí? Cuando Dios creó los cielos, la tierra en los 7 días fue la creación. Y la segunda es las Sagradas Escrituras. Primera de Juan 5:20 dice que, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y a Jesús mismo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nuestros televidentes de Meet, si tienen alguna pregunta, nos pueden escribir al chat. Argumentos teológicos, licenciado Eusebio. ¿Cómo saber que Jesús no fue creado como lo dicen otras denominaciones? Una de las preguntas que nos llega. Sí, esa es una pregunta bastante inquietante, puesto que en este gran, vasto conocimiento de denominaciones o de conceptos teológicos o cristianos, hay mucho bagaje de conocimientos, pero algunos se van por un lado, o sea, otros defienden un punto de vista, pero lo importante es nosotros poder mirar qué dice la Biblia, ¿no? Yo creo que nosotros como cristianos o como creyentes o como personas que deseamos conocer un poco más de Dios, tenemos que ir a la Escritura, Pablo. Sí, es decir, pero en estos días, qué pena, licenciado Eusebio, en estos días le decía a una amiga que Jesús era el hermano mayor, pero que sin embargo también participó en la creación. ¿Cómo, qué argumentos dar? Ya que nuestro programa se llama El Gran Argumento, ¿qué argumentos bíblicos podemos ratificar que Dios primeramente no fue creado? Segundo, que aunque es hermano, no es el hermano mayor de nosotros, como lo dicen otras denominaciones. Entonces, esos dos puntos para aclarar argumentativamente con un texto de la Biblia. Sí, la Biblia presenta a Jesús. Yo le decía ayer, hablando precisamente con una persona que estaba interesada, le comentaba que hay un concepto que se maneja dentro de un cúmulo de conocimientos en donde se enseña eso. Pero yo le pregunto, yo le decía a la persona, le pregunto, bueno, ¿cómo es posible que tú puedas decir que Jesús es un ser creado cuando la Biblia dice que es creador, ¿no? Y por ejemplo, nosotros podemos ir al libro de Colosenses. Ese libro de Colosenses es clave para nosotros, que de acuerdo que lo estamos mirando, y me gustaría que le leyera ese texto, Pablito, porque en ese texto dice algo tan importante que nos puede a nosotros abrir una vislumbre de conocimiento para entender más sobre esta situación, ¿no? Porque el apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos de Colosas o Colosenses, él dice algo referente a Jesús y lo dice de una manera tan directa, tan clara, que solamente sería leer el texto con detenimiento y podríamos sacar algunas lecciones muy importantísimas. Colosenses, capítulo 1, versículos 16 y 17, el apóstol Pablo dice que Jesús, el mismo Jesús, el que nosotros conocemos, el hijo de María, el que se convirtió en maestro, el que hizo el milagro de la boda de Caná, el que sanó al paralítico, al ciego, ese mismo tiene algo importantísimo. No es un ser común y corriente, es Dios que tomó la naturaleza humana, pero sigue siendo Dios. Leamos el texto. Colosenses dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados. Noten bien. Sean potestades, sea todo creado por medio de él y para él. Y el 17, licenciado Eusebio, dice, y él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Entonces, este versículo, el 17, es clave para mí, Eusebio. Sí, Pablito, porque si ustedes notan, aquí la Biblia me está diciendo a mí claramente que Jesús es un ser creador. Y yo le decía a la señora, dándole un estudio bíblico, que
nosotros no podemos pensar, no, en nuestra mente no cabría el concepto de que un ser creado creara. Y yo hasta le hacía una ilustración un poco, digamos, fuerte en el sentido, digamos, de expresión. Yo le decía a ella que el enemigo no es capaz de crear siquiera una hormiga. Es decir, Satanás no tiene poder creador. ¿Por qué no tiene poder creador? Porque fue un ser creado. Pero Jesús no es un ser creado, y por eso la Biblia dice que en él fueron creadas, hechas todas las cosas, aún visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios. Dice, todo fue creado por él y para él, es decir, creado por él y para beneficio de él, o bajo la dirección de él. Entonces, ese versículo 17, como tú dices, Palito, es demasiado importante para nosotros. Y mis amigos, el propósito de nuestros argumentos no es hacer decir otra cosa a la Biblia, no es tampoco ningún concepto teológico amañado, ni tampoco ningún concepto, digamos, doctrinal de alguna denominación en esencia. Lo que queremos es compartir lo que dice la Biblia y poder ayudar a la gente para que ellos puedan ver claramente mediante algunas situaciones. Quienes estamos aquí delante hemos sido acuciosos, estudiosos de la Biblia. Su servidor, Dios me ha dado el privilegio de conocer este libro a través de muchos años, y solamente por un datito, ¿no? Llevo más de 40 años leyendo mi Biblia. Cuando yo era niño, jovencito, escuchaba una expresión un poco equivocada, Pablito, que decía que quien estudiaba la Biblia se volvía loco. No sé si usted alguna vez escuchó, usted es un hombre más... Sí, antiguamente... ¿sí? Pues... Y yo a veces le digo a la gente, y yo he estudiado mi Biblia por más de 40 años, y lo único que he aprendido es a conocer mejor a Dios, a tener una vida mejor, a vivir una vida más cercana a Dios. Y cuando no conocemos a Dios, suceden cosas extrañas, Pablito. Hoy nos sorprendimos aquí en Armenia, en mi mismo barrio donde vivo, Pablito, hago mención a esto. Un muchacho se quita la vida de 16 años. Pablito, si eso sucede es porque en el corazón de esa persona, a pesar de ser un jovencito, no está el temor a Dios. Algo extraño hay ahí. Cuando tú no tienes a Dios en tu corazón, cuando tú tienes un concepto equivocado de Dios en tu corazón, usualmente obras de una manera equivocada y tu vida no tiene el mismo sentir. Licenciado Eusebio, nos llega una pregunta y de la siguiente. Dicen, ¿cómo saber cuándo habla cada una de las tres personas de la deidad en el Antiguo Testamento? Sí, esa pregunta es bastante importante, porque resulta que a veces se ve más claramente la deidad o la Trinidad en el Nuevo Testamento, ¿no? Porque vemos a Jesús, ¿cierto? ¿Qué opinas, licenciado Eusebio, si miramos un pasaje o dos pasajes por cada uno? Entonces, sí, Dios Padre en el Antiguo Testamento, dos pasajes donde nos hable Dios Padre. ¿Qué pasajes podemos encontrar para que nuestros amigos de YouTube y nuestros amigos de Meet, si quieren hacer las preguntas, nos puedan hacer al WhatsApp 324-452-6852 o ahí en el chat de el Meet? Entonces nos pueden hacer las preguntas. ¿Cuál sería el primer versículo? Sí, hay un versículo muy importantísimo. Pues estábamos, a mí me gusta usar el texto cuando la Biblia dice Jehová, ¿sí? O sea, se refiere allá. Si vamos un poquitito, vamos a ir al libro de Josué. ¿Se acuerdan cuando Josué estaba por conquistar la tierra de Canaán, ¿sí? O Jericó, perdón, estaba ahí. Entonces, cuando fue a entrar a Canaán, la primera ciudad que se encontró fue con Jericó y los muros de la ciudad. Josué, ¿qué? Capítulo 5, 6, 7, estamos allí todo lo que tiene que ver con la toma de Jericó. Si ustedes notan detalladamente allí, ustedes podrán darse cuenta que la Biblia presenta algo importantísimo, Pablito, y es que nos muestra de una manera clara que Josué capítulo 5, versículo ¿qué? 6, 7 en adelante. Sí, podemos leer ese 5, 6, venga a ver si podemos.
No, vamos a ir un poquito ayer. Antiguamente, o sea, la Biblia, antiguamente, cuando la Biblia... ok. Vamos a ir al capítulo 6, versículo 2. Pero iniciamos el primero como para tener una visión. Tenga la bondad de leer. Capítulo 6. 1 y 2. Versículo 1 y 2. 1 y 2. Dice, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, por temor a los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Pero Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey, junto con sus hombres de guerra. Si usted nota claramente allí, está hablando de que la ciudad estaba en una condición imposible de ser conquistada, es decir, una ciudad bien cerrada. Cuando habla bien cerrada se refería a que tenía muros de protección. Según los historiadores y los expertos en ello, comentaban que por encima de la ciudad iba un muro de unos 6 metros de diámetro, por así decirlo, o de anchura, de tal forma que podía correr una carroza de norte a sur y de sur a norte, encima de la ciudad, en los muros. Entonces era una ciudad que humanamente, con un muro de 6 metros de espesor, o sea, yo pienso que hasta las armas convencionales que tenemos hoy, les era difícil poder romper esa gran muralla. Pero dice la Biblia que a pesar de que estaba bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, es decir, se estaban teniendo miedo los hijos de Israel. Ustedes miran detalladamente. Miren el texto, el segundo texto dice, mas Jehová dijo a Josué. Aquí está hablando directamente ¿quién? Dios Jehová, es decir, el Padre eterno. ¿Qué versión es la tuya? La versión mía es 95. ¿Cómo dice la tuya? ¿Es versión? Esta es versión 95. La mía es 95. Creo que es 60, creo. ¿O 60? ¿Tiene sí, la misma? Sí. Sí, debe ser 60 la tuya y la mía es 95. Dice, ok, la tuya. La mía dice, pero Jehová dijo a Josué. La tuya dice, más Jehová. Mira, yo he entregado en tus manos a Jericó. Entonces, ¿quién está hablando acá? Dios. Dios Padre. Dios Padre. Para nuestros amigos. Para nuestros amigos, sí. Aquí está hablando. ¿Por qué? Porque es fácil de poder discernir el asunto, porque aquí en el Antiguo Testamento Dios se dirige muy fácilmente o usa una expresión muy coloquial. Habló Jehová, dijo Jehová, Jehová le dijo. Entonces, una preguntita. Sí. Cuando se dice Jehová, siempre que se habla de Jehová en el Antiguo Testamento o en el Nuevo, ¿se va a referir a Dios Padre o se puede referir a Dios Hijo o al Espíritu Santo? ¿Cómo aclarar a nuestros En el oyentes? Antiguo Testamento se está refiriendo a Dios el Padre. Jehová es Dios Padre. Dios, ¿por qué? Porque la palabra Jehová es el eterno, el santo, el poder, el todo. La palabra más fácil de poder, en realidad la palabra Jehová es una transliteración, es decir, los masoretas tomaron las 4 palabras claves, ¿no?, que habían en el lenguaje hebreo y le colocaron vocales para nosotros poderlas, digamos, expresar. Entonces por eso sale el término Jehová. ¿Sí? Hay hermanos de otras denominaciones que dicen Yahvé. ¿También es Dios Padre o no? La palabra Yahvé es más cercana, digamos, tiene una vislumbre más hebraica, o sea, es más cercano al hebreo, el Yahvé. Okay. Sí, esa versión aparece mucho, Pablito, en las versiones católicas, ¿no? En las versiones católicas, Dios habla hoy, Biblia Alvira, Jerusalén, Torres Amad, Nácar Colunga, ¿sí? Son las donde más aparece en la versión Yahvé, pero en realidad se está refiriendo al Dios, el Padre. ¿Por qué? Es fácil de dilucidarlo. Porque es Él el que toma la iniciativa para comunicarse con el hombre, para darle orden a Moisés, para decirle a los reyes, o sea, y es importante notar que a pesar de que el hombre no hablaba directamente con Dios, porque después de que el hombre pecó o falló o se equivocó o desobedeció, cualquiera de estas expresiones son correctas, ahora ya no hay una comunicación directa con Dios y el hombre, ¿ok? Entonces ahora Dios... Ya el hombre no puede acercarse a Dios como lo hacía Adán y Eva, que se comunicaba con Dios cara a cara, ¿no? Ahora el pecado, dice Isaías 59:2, que ha hecho una división entre Dios y los hombres. Entonces ahora Dios es el que toma la iniciativa de hablar con el hombre, ¿cierto? Entonces Dios se acerca y le dice, y Jehová dijo a Moisés.
Jehová habló a Moisés, Jehová habló a Abraham. Entonces, en el Antiguo Testamento es directamente Jehová, se refiere al Padre. Rápidamente, porque el tiempo es corto, otro versículo rápidamente donde habla de Jehová en el Antiguo Testamento. Es un manantial de textos que cuando la persona quiere conocer un poquito de Dios, queda asombrado de ver la expresión, ¿no? Y está claramente, por ejemplo, ¿sí sabía usted que la palabra Jehová aparece 5.804 veces en la Biblia? Increíble, o sea, 5.804 veces aparece la palabra Jehová. Es el nombre más mencionado. Es más mencionado. Más que Jesús. Y si usted nota en Génesis 2.4, hay un texto que dice... Génesis 2.4 para nuestros amigos de Meet y de YouTube. Vamos a mirar allí en donde dice la misma expresión de Génesis 1, pero mira que le da un poquitito más de amplitud aquí. Noten bien que Génesis se refiere a los orígenes. En realidad, Génesis significa origen, ¿no? O el origen de y mire cómo dice el texto. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, cuando Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. O sea que aquí está hablando del poder creador de Dios, ¿no? Y así no podemos a través, por ejemplo, Génesis, veamos otro texto. Otro versículo para... Otro versículo. Otra ¿Se acuerdan ustedes que cuando Abel ofrece el sacrificio, ¿cierto? Estamos en el capítulo 4 de Génesis. Abel le ofrece el sacrificio a Dios y la Biblia dice en el versículo 4, miren lo que dice tan hermoso, Pablito. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo el de ellas, ¿sí? Hasta ahí no hay problema. Pero mire lo que dice allí, de una expresión muy paternal, muy hermosa. Miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. O sea, si noten bien, o sea que Dios está también pendiente de nuestras acciones. A nuestros tiempos hoy podríamos decirle, y miró Dios Padre. Correcto, porque sí. sería el Padre Eterno. Okay. Para nuestros oyentes que apenas algunos están teniendo el primer contacto con la Biblia, entonces sería, y en vez de Jehová podríamos decir, y miró Dios, y Dios Padre miró, ¿sí? Sí, también. Okay. Otro caso que que de pronto tú también estás pensando en ese, es el caso cuando el Señor visita a Abraham, ¿se acuerdan? Perdón, cuando el Señor visita a Abraham, porque su sobrino Lot. Bueno, vamos a la segunda persona de la deidad. Ok, ya vimos la primera. Okay. Vamos a la segunda, Jesús, en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, yo a veces le explico a la gente así, Juanito, para que la gente tenga un poquito de amplitud sobre el asunto. Yo le explico así, o sea, para hacerlo más práctico. Es que Jesús en el Nuevo Testamento es fácil, porque ya fue hecho carne, pero sí, muchas personas tienen el concepto de que Jesús solamente aparece en el Nuevo Testamento, sí, pero que Jesús en el Antiguo Testamento donde se encuentra. Por eso es importante el gran argumento. 2 versículos mínimos para que nuestros oyentes, televidentes, puedan identificar en esta noche en qué momentos aparece Jesús en el Antiguo Testamento. Bien, en el Antiguo Testamento hay expresiones como estas: el ángel de Jehová, ¿sí? Los teólogos dicen que el ángel de Jehová del Antiguo Testamento era Jesús. Segunda opción, ¿se acuerdan el libro de Judas? Es Salmo 119, sí, 105. Sí, Salmo 105. El ángel de Jehová acampar, el ángel de Jehová acampar. 34:6. Salmo 34:6. Salmo 34, vamos a ver Salmo 34:6. Ese ángel de Jehová, los teólogos afirman que era Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Por qué no podía llamarse Jesús? Porque es que Jesús significa Salvador. Y ahí Jesús no era Salvador todavía, es decir, no había tomado la naturaleza humana para salvar. Por eso en el Nuevo Testamento dice Jesús Cristo, es decir, Jesús que es Salvador y Cristo que es ungido. La palabra Jesucristo significa un Salvador ungido. Ok, Salmos 34, versículo 6. 6 dice, y ahora
Habré de mentir contra mi razón dolorosa No, en mi herida. Salmo, está en J. Estamos en Salmo, Ok, sí. Vamos a ir. Muy bien, entonces, No, estamos muy sí, bien, porque como muy el texto bien. sí lo conozco. Sí, muy bien, Salmos 34, disculpen ahí, dice, Salmos 34, dice, este pobre clamó y oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Ok, este pobre clamó. Permítame un momentico, vamos allí al Salmo. Yo pienso que es Salmo 119, 105, colega. Ok, vamos a ir, miremos con detenimiento. Es que eso es lo bonito acá, que nosotros podemos estar estudiando la palabra de Dios y como le digo, sin ningún prejuicio. Yo quiero que quienes se acercan a estudiar, no digan, está enseñando a alguien que está... versículo 7, era que teníamos una Versículo 7. 34:7, sí. Porque dice que este pobre clamó, esta es la oración esta oración se habla de la protección divina. Este ángel de Jehová aquí es Cristo en el Antiguo Testamento. También la expresión de Miguel. Eso sería ya otro estudio más un poquito avanzado cuando Daniel habla de Miguel. Pero en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Listo, pero entonces dice que, sí, es que me estaba acordando de este versículo. Correcto. Lámpara es a mis pies tu palabra, Okay. pero este es el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Muy bien, el ángel de Jehová. Ese ángel de Jehová se está refiriendo directamente a el caso de Cristo o de la segunda persona de la deidad, por así decirlo, en el Antiguo Testamento. También tenemos que conocer un poquitito, mi apreciado, ¿se acuerdan el caso de los ángeles? Si nosotros digitamos en cualquier operador la palabra ángel, usted va a quedar asombrado porque hay mucha aseveración en la escritura sobre la palabra ángel. Más de 391 acepciones al ángel. Y vuelvo otra vez al versículo, por ejemplo, de Génesis. Estamos en Génesis 16:7. Hay un texto importante. Pablito dice así: y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y vuelve y dice: y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. ¿Qué versículo es para nuestros oyentes? 16:9 de Génesis, capítulo 16. ¿Se acuerda mi estimado Pablito, que llegó un momento en que hubo una discusión entre Sara y Agar, ¿no? Porque ya el niño de Agar empezó a crecer, que es Ismael, y entonces había como dificultad allí, y Sara empezó a ver que el niño, que le llevaba cerca de unos 12 años al otro niño, ¿sí? O sea, más o menos hablando de edad. Así que el niño ya era más grandecito, entonces empezó a ver como dificultad entre Isaac, y cuando empezó a ver ello, entonces, cuando Agar ya se siente que tiene un hijo, se siente importante, ¿no? Porque ella teniendo un hijo de Abraham, era más importante, y la señora de casa no tenía hijo. Entonces había una dificultad allí, y entonces cuando ella le dice a Abraham que saque a Agar de la casa, y se va Agar. Y se acuerda que va en el desierto, está ella allí. Ahí donde está Correcto. Ismael. Y Ismael, sí. Ahí donde nacen los ismaelitas. Correcto. Y ella estando allí con su niño Ismael, dice que ella decide dejar que el niño muera de sed, ¿no? En un desierto de esos, en un lugar de esos donde las temperaturas son tan altas. Pero estando en esa situación, es cuando el ángel de Jehová aparece. Y le dice, no hagas eso, no está bien, ¿cierto? Y dice, fue una fuente de agua, y entonces ella sacia la sed y el niño se restaura. Entonces cuando él le dice el ángel, el mismo ángel de Jehová que viene a ser Jesús en el Antiguo Testamento, vuélvete a tu señora y ponte sumisa, es decir, vuelve a casa, no te preocupes. Le digo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Y vuelve y dice en el versículo 10, todo el capítulo 16 está hablando sobre Génesis, recuerda que estamos leyendo Génesis. Sí, capítulo 16 de Génesis. Además, versículo 11,
le dijo el ángel de Jehová: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Tremendo. Hagamos un alto. Me preguntan acá en el chat del 324-452-6852, para los que nos quieran escribir más adelante. Dice, Jesús es el mismo ángel de Jehová, y cómo saber si ese ángel de Jehová podría haber sido el ángel Gabriel. ¿Cómo identificar si verdaderamente era Jesús el ángel de Jehová o era el ángel Gabriel? Sí, es fácil, estimado, y gracias por la pregunta y la inquietud. Cuando la Biblia habla del ángel de Jehová, usa esa expresión tácita y clara, el ángel de Jehová. Cuando la Biblia habla de el ángel Gabriel, usa su nombre. Tanto, siempre. Sí, por ejemplo, si usted lo nota, dice que Daniel estaba confuso porque vio una visión y no la pudo entender, dice, y el ángel Gabriel fue. Vamos a buscarlo rápidamente. Daniel, vamos a buscarlo para eso se llama El Gran Argumento. Amigos, en esta noche estamos empezando el programa El Gran Argumento, textos bíblicos para que tú puedas defender, argumentar la fe que tú y yo tenemos bíblicamente. Vámonos al libro de Daniel. La idea clara, Pablito, es que las personas puedan como acrecentar un poco más en el estudio de la Biblia, dedicarle más tiempo a este libro santo, que ha sido el libro de los libros, el libro más traducido en el mundo, ¿cierto? Más traducido y más leído. Entonces las personas deben de saber que por algo es el libro más leído, pero hay que leerlo. Hay dos expresiones que a mí me gustan de la Biblia, y yo siempre cuando enseño la Biblia le digo a las personas lo siguiente, Pablito, es una pildorita. Cuando Deuteronomio 17 y 19 dice, y lo tendrás consigo, se está refiriendo al libro santo, al libro de la ley. Hoy podríamos hablar, hay traducciones que dicen, la tendrás consigo, refiriéndose a toda la Biblia, y leerá en ella todos los días de tu vida, ¿sí? Pero yo le digo a la persona, bueno, cuando tú lees todos los días de tu vida, tú estás aprendiendo y estás conociendo lo elemental de la palabra de Dios. Pero ya Jesús en el Nuevo Testamento usa otra expresión en Juan 5:39, cuando nos dice escudriñar las Escrituras. O sea, ese escudriñar tiene que ver con ir un poco más al fondo, más abajo de la superficie, investigar, cavar. Por eso es importante, mi estimado lector, mi estimado televidente, que tú tengas tu Biblia. Acompáñate de una concordancia buena. Acompáñate de comentarios. Nosotros podemos sugerirte los 7 comentarios, ¿cierto?, del Comentario Bíblico Adventista. Son materiales muy bien diseñados por expertos eruditos en lo que tiene que ver en teología, ¿no? Una tarea para la próxima semana. ¿Por qué para la próxima semana no traemos unos 4 o 5 versiones de Biblia? Dios habla hoy, la nueva traducción Nuevo Mundo, la de José Smith, unas 5 o 6 versiones, y comparamos. Hay un tema que te propongo en esta noche, licenciado Eusebio, es las Escrituras. Cómo identificar verdaderamente una traducción correcta, porque de dónde nace la Biblia, lo que es una de nuestras creencias es la palabra de Dios. Es una propuesta que te hago para la próxima semana, traer unas 5 o 6 versiones de Biblia para que nos le mostremos a nuestros oyentes cuál es la diferencia entre una y la otra. Daniel, me estás hablando de Daniel. Cuando el ángel Gabriel le habla, está en Daniel capítulo, ¿para qué? Para mostrarle a nuestros amigos. Es importante notar, por ejemplo, que Daniel se está refiriendo, estamos en el capítulo, Daniel desde el capítulo 7, 8, creo que vamos al capítulo 9, porque Daniel recibe la visión de los 2300 tardes y mañanas, Daniel 8:14, ¿no? Entonces Daniel 9 es donde viene la interpretación. Si ustedes notan allí, la Biblia expresa claramente. Daniel capítulo 9 dice, en el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el primer año de su reinado, yo Daniel miré atento en los libros
por ahí más o menos más adelante. Sí, yo creo, mira, aquí tengo una cita que nos puede ayudar muchísimo, Pablito, y es que quiero decirles que un poco extraño, ¿no? Pero solamente hay 4 referencias de Gabriel en la Biblia. Increíble eso. 4 referencias. Una de esas está en Daniel. Una de esas, 2 están en Daniel, permítame, 3. Y correcto, 3 están en el libro de Daniel, todas perdón, 2 en el libro de Daniel y 2 en Lucas. Vamos a Daniel capítulo 8 y 16. Vamos rápidamente. Sí, porque mis estimados, la Biblia es tan extensa y tan linda que es como un precioso manantial de conocimiento, como un cofre. Cuando tú lo abres, cada día encuentras qué dato cosas tan nuevas. importante, Eusebio, no lo sabía. Sí. Llevo muchos años, pero no sabía que 2 de esas referencias están. No pensaba realmente. Gracias a Dios, y a este lindo tema en esta noche de el gran argumento, que sé que Gabriel no había notado eso. ¿Saben algo también aquí importante, mi estimado Pablo? Que para muchos, en muchos teólogos, hay un concepto que se ha manejado a través de diferentes conceptos, digamos, y es que Gabriel fue el ángel que reemplazó a Luzbel o Lucifer. Es decir, el cargo que tenía Luzbel o Lucifer, o el ángel de luz, El jefe de los ángeles. lo toma Gabriel. Déjamela ahí, que ya yo te hago una pequeña pregunta. Entonces dice Daniel 8:16, dice: Correcto. Y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión, o sea, a Daniel. Sí, Daniel cayó perplejo. Según el capítulo 7, 8, Daniel vio una visión y quedó tan perplejo. ¿Por qué? Porque la visión no era para el tiempo de él. Es como si en este tiempo Dios te mostrara a ti, digamos, una visión de cosas que no estamos viviendo. Por decir, que tú recibieras una visión de carros voladores, o sea, que vuelan. Sí. Entonces yo diría, pero ¿cómo? Si yo no veo carros voladores. Pero entonces cuando la mente de Daniel se turbó tanto, digo yo, ¿qué hago aquí? ¿Cómo así que el Señor me está hablando de 70 semanas, de 2300 días, y esos días en la profecía son años? ¿Cómo así, Señor? Yo no entiendo. Cuando estaba en esa confusión, entonces dice que desde la riviera del Ulai, Dios le dijo a Gabriel, ¿sí? Y que gritó y dijo, Gabriel, Dios le dice, Gabriel, enseña a este hombre la visión. Dios Padre le dice. El Eterno, sí, Sí. le dice a Gabriel. Y entonces en el versículo 21 del capítulo 9... Ahí mismo en el 21 otra vez aparece Gabriel, ¿o no? No, ya el capítulo 9, 21. 9, 21, sí, listo. porque solamente hay Listo. dos claro. 9:21 dice... Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. Si usted nota allí importante ese texto, mi estimado Pablo, es que Gabriel le vuela con presteza. Es decir, es increíble cómo Gabriel llega en el momento indicado para ayudar. Cuando habla aquí de la hora del sacrificio de la tarde, estamos hablando más o menos entre las 3 de la tarde, a la hora nona, porque el primer sacrificio se celebraba a la hora tercera, es decir, las 9 de la mañana. El sacrificio matutino, el sacrificio vespertino se celebraba cerca de las 3 de la tarde. Y un datico así para nuestros, por eso hay una manantial de conocimientos, y cada vez con un solo texto que abramos comenzamos a ver cosas tan hermosas. Si usted nota, Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario a la hora tercera. Para allá iba. Y Jesús muere a la hora nona. Es decir, que Jesús cumple todo el ritual, todo el ceremonial judaico, tanto en el matutino, en el sacrificio matutino, como en el sacrificio vespertino. Una pregunta, una inquietud que se me acaba de ocurrir acá en cámara. ¿Por qué le dicen la hora novena? Porque resulta que
depende el calendario. Sí. Por ejemplo, el calendario que estábamos manejando ahí era el calendario romano, por así decirlo. Para el calendario romano, la hora primera era a las 6 de la mañana. Ah, ok. Porque yo siempre Porque decía... Jesús murió en Jerusalén, pero quien dominaba era el Imperio Romano. Así que se manejaba el calendario romano como hoy en día. Nosotros, Pablito, mira ya, vea cómo es de hermoso, mire ya dónde vamos, ¿cierto? Y no otra cosa, es increíble. Y nosotros en nuestro mundo occidental estamos manejados por el calendario juliano-gregoriano, que es el que nos dice que los días comienzan a la medianoche, ¿cierto? Cuando bíblicamente eso no existe. Entonces, las citas, entonces ya nos quedó claro cuando se menciona el ángel de Jehová, es Jesús. Correcto. Sí, porque nos quedó claro también, que disculpa el licenciado Eusebio, nos quedó claro fue porque cuando se refiere, ¿por qué no Gabriel? Gabriel se menciona, ya sabemos que Gabriel se menciona 4 veces en la Biblia, 2 de esas en Daniel 8:16, Daniel 8:16 y Daniel 9:21. Correcto. Para que la tengamos clara. Entonces, cuando se hablando de Gabriel, no sería Gabriel, descartado que es Gabriel. Así, ese ángel no es Gabriel porque la Biblia siempre acompañará el ángel de Jehová. A Gabriel no le llama ángel de Jehová, simplemente le llama ángel. Y si quiere, para que nuestros amados tengan allí también la certidumbre, leámosle los 2 textos del Nuevo Testamento. Las iba a dejar como de tarea, pero los vamos a leer. No, compartámosle. Yo digo algo importantísimo, Pablito, a mí me encanta, yo digo que cuando yo me dedico a estudiar mi palabra santa, y estoy haciendo un programa, mis amados y mis apreciados, ha sido, digamos, es una lucha, ¿no? Porque estar debajo de las cobijitas es muy delicioso, ¿no? Pero yo me he propuesto, por la gracia de Dios, todos los días levantarme a las 4 de la mañana. Y estudio 2 horas hasta las 6 de la mañana. Entonces, en unos 45 minutos yo hago mi devocional personal, ¿no? Estudio mi Biblia, mi capítulo, mi lección, y después escudriño Biblia, ¿no? Me meto en un programita, en un plan, y todo este material... Y descubres... cosas hermosas, como estas. Entonces... Lucas capítulo 1, versículo 19. El tiempo nos está yendo, está volando, y bueno... dice Lucas 1:19, dice, respondiendo el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Le está hablando a quién, a María, ¿cierto? A María, correcto. Perfecto. Sí, porque cuando ella está en esa situación cuando ella está en esa angustia, ese desespero de una mujer encinta, ¿cierto? No le ha tocado ningún varón. Su esposo, su comprometido, perdón, está pensando dejarla porque dice, bueno, alguna cosa, un ser humano falló, etcétera, etcétera. Entonces es cuando el ángel le dice, no, María, un momentico, yo quiero hablarte y darte las buenas nuevas. Y por eso en el versículo, ahora tenemos que irnos, pero al versículo 26, del mismo capítulo 1:26. Está hablándole ya del 6º mes. Miremos y verán. 1:26. 1:26 dice: al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Si usted nota ahí claramente, mi estimado Pablo, que la Biblia es clara, ¿no? Este ángel es Gabriel. La Biblia antecede, ángel Gabriel. Cuando habla de Jesús, no dice, simplemente dice el ángel de Jehová. Con propiedad. Con propiedad, sí. Ángel de Jehová. De Jehová. Muchos dirían, bueno, está bien, está bueno el argumento de que el ángel de Jehová es Jesús, pero les quedó difícil encontrar el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿Dónde está? Yo quiero mostrarles, yo a veces cuando le enseño a la gente, mi estimado Pablo, les digo que en el capítulo 1, en el capítulo 1 de Génesis yo encuentro la deidad, o como le llaman usualmente, la Trinidad. Versículo 1, vamos al Génesis. Vamos al Génesis. Amigos, vámonos para el Génesis. Vamos al Génesis. Qué lindo estudiar la Biblia. No, mis hermanos, mis amigos. Y a mí me encanta, mira que yo le quiero contar que yo tuve el privilegio de estar en un lugar. Una vez un hombre muy importante, Pablito, me llamó. Él me escuchó en alguna ocasión, yo he sido locutor de radio en alguna emisora, y me llamó y me dijo, ¿usted es Eusebio? Me dijo así, le dije, sí señor, un señor importante de una
de Almacafé en Ibagué. Entonces era un ingeniero que manejaba todo esto allí, las bodegas y todo eso. Entonces me dijo, mira, es que tengo unos amigos, son todos profesionales, pero ellos quieren conocer de la Biblia, pero básicamente Daniel y Apocalipsis. Te hemos escuchado. Y me hizo una propuesta hermosa y estaba yo en una situación económica un poco difícil y me dijo, mira Eusebio, queremos pagarte para que tú vas y nos enseñes 2 horas diarias, de las 6 a las 8 de la noche, a puras personas, digamos, profesionales, gente, ingenieros, técnicos. Y yo iba allí y todavía yo no había empezado a estudiar teología, Pablito. Era un estudioso de la Biblia, pero no era un teólogo, o sea, no tenía un título. Y recuerdo que yo fui allí y estas eran las palabras cuando ellos me llamaban, ¿cómo así? Me decían, y yo era feliz porque yo con 2 horas me ganaba todo un día. Y pude ayudar para conseguir mis becas para ir a comenzar mis estudios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿ok? En el texto 1 habla de Dios, ya les dije que la palabra Elohim se refiere a una deidad, ¿ok? Pero si quiero un poquitico enfatizar, vamos a leer el versículo 2. Entonces yo deduzco que en el versículo 1 está Dios, el Padre, por así decirlo. Aunque están todos... Génesis 1:2. Ok, habla Dios el Padre. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del versículo 1 primero. Versículo 1 ya definimos que listo. Está Dios. Elohim participa en los 3. Participan los 3, Okay. pero hablemos que este texto habla de Dios. Versículo 2. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz y el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Una inquietud, una particularidad. Cuando dice el ángel de Jehová, Jesús. Y acá dice, me llamó la atención porque nunca lo había como meditado desde así. ese punto de vista. Sí, dice que, y el Espíritu de Dios. Ya no habla de el ángel de Jehová, sino y el Espíritu de Dios. O sea, está queriendo dar a entender que dice, y el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, como está en el Nuevo Testamento. Es importante notar, para las versiones, mira tu versión, mi estimado amigo, mi estimado televidente y quien escudriña la Biblia. Si en su Biblia aparece la palabra Espíritu de Dios en mayúscula, está correctamente traducida del original hebreo. Pero si aparece en minúscula, hay una dificultad allí, porque no está hablando de una persona, sino de una fuerza. Ese es el problema que a veces tenemos. Más adelante vamos a explicar eso para no alargar el asunto. Ahora en el versículo 26, yo noto que hay otra cosa importantísima, Pablito. El versículo 26, cuando Dios crea al hombre, dice algo especial. Lee el versículo 26. Génesis 1, entonces, 26. Padre, versículo 1. Sí. Versículo 2, el Espíritu Santo. Sí. Entonces, falta otro. Y entonces dijo Dios, hagamos al hombre, en plural, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar y las aves de los cielos y las bestias sobre la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Desde mi punto de vista, que no soy teólogo, y entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Ahí está hablando de la pluralidad. Como mínimo 2 personas. Así como cuando tú me llamas y me dices, hagamos el programa. ¿Sí? Sí. Pero si dice, tú puedes decir, por ejemplo, un día que su servidor no esté, tú puedes decir, bueno, mis estimados, hoy voy a hacer el programa solo, porque no está mi compañero, le tocó viajar o alguna cosa. Entonces, tú no puedes decir, hagamos el programa cuando estás solo. Tiene que haber alguien contigo. Entonces, aquí nota que como mínimo, entonces, para mi deducción, aquí está el ángel de Jehová. Dios, el Espíritu Santo y el ángel de Jehová. Y es cuando ellos dicen, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y dijo Dios, o sea, nuevamente está la palabra Dios, que es Elohim, plural, ¿cierto? Una familia. Y yo también se lo explico así, Pablito, estimado Pablo, para poderlo entender. Yo voy a hacer una pregunta, tú me puedes hacer una pregunta, bueno, tú perteneces a una familia, ok, entonces mi familia es la familia Vargas Triana, ok. Pero si tú notas, esa palabra está en singular, familia, Vargas Triana. Pero la familia Vargas Triana está conformada por mi padre, mi madre y 9 hermanos que somos. Noten bien, son varios, pero la palabra afirma una.
una familia. Cuando ya hablamos de familias, incluimos varias. Este texto es igual. Cuando habla de Dios, está hablando de una familia. ¿Cuál familia? La familia de la deidad. Conformada por el Padre Eterno, Jehová de los ejércitos, su Hijo amado, en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová, y el Espíritu de Dios, que en el Nuevo Testamento se llama el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, el Consolador, el Espíritu de verdad. Hay muchos nombres allí en el Nuevo Testamento. Vamos terminando en esta noche y vamos a terminar con 2 versículos que nos hablen más del ángel de Dios, el Espíritu Santo. ¿Del Espíritu Santo? Sí, el Espíritu Santo. Ya vimos que Génesis capítulo 1, versículo 2, habla de el Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces ya vimos un texto. Vamos a otros 2 versículos de la Biblia que nos hablan acerca del Espíritu Santo para dar conclusión en esta noche de lo que aprendimos de cómo identificar cada uno de las 3 personas de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aprendimos en esta noche mientras el licenciado Sabio nos encuentra el versículo que Jehová o Yahvé es Dios Padre. Aprendimos también que cuando se dice el ángel de Jehová es el Hijo, ¿sí? Jesús. Ya pues en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento dice Jesús o Jesucristo. Y en la tercera persona de la deidad aprendimos también en el primer versículo dice que el Espíritu de Dios. Vamos a dar otros 2 versículos para concluir en esta noche nuestro primer programa del el gran argumento. Versículos de la Biblia que te van pues vas a poder discernir y vas a tener una clara luz acerca de lo que es este tema tan maravilloso de la deidad que muchas personas no lo entienden. Solo en el Antiguo miremos algunos textos iniciales. ¿Saben? Cuando tú dijiste, oye, hoy tenemos una bendición grandísima, Padrito. Yo agradezco a Dios por las personas que le han dedicado toda su vida a investigar la Biblia y a ponerla en un dispositivo. Eso es importante. Tú no solo necesitas digitar alguna palabra y ya hay un manantial de conocimiento. Por ejemplo, mira, cuando y hay 25 aseveraciones en la Biblia sobre el Espíritu de Dios. Solamente esa palabra. La primera está en Génesis 1:2. La otra, tenemos que ir al capítulo 41, versículo 38 de Génesis. Génesis 41, 38. Nos va a hablar de Faraón. Y ahí también aparece esa expresión. O sea, y si en Génesis el Espíritu de Dios es la segunda persona, la tercera persona de la deidad, es la misma aquí. 41, 38. Capítulo 41, versículo 38. Dice: y dijo el faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Maravilloso. Entonces el segundo dice: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Se repite otra vez. Correcto. Ya no es el Espíritu, ya no es el ángel de Jehová, sino el Espíritu de Dios. Pero algo bien particular, Espíritu de Dios. Dios. 41, 38. Capítulo 41, versículo está hablando 38. De José. El 41, 38. Entonces sí. Dice: y dijo el faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Muy bien. Y ahora te vas al capítulo 31, 3 de Éxodo. 41, 3 no, de... 31. 31, 3. Éxodo 31, 3. Y mira que a veces, aquí me encanta este texto porque en la Biblia que conservo, sí está el Espíritu de Dios en mayúscula. O sea, lee el texto. Y se está refiriendo. Éxodo 31, versículo 3, dice: y yo he llenado el Espíritu del Espíritu. Y yo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Ok, aquí se está refiriendo a un gran personaje. Si ustedes notan ese personaje, ¿cierto? Está hablando de personajes que
que Dios, básicamente este texto está hablando de un hombre que se llamaba Bezaleel. ¿Te acuerdas que en la construcción del templo, Moisés le dijo, Señor, y entonces ¿quién me va a hacer todos los ornamentos hermosos, de hermosura, de perfección que necesito, de orfebrería y todo esto, ¿no? Entonces mira que dice, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, versículo 2, hijo de Uri, etcétera, etcétera, de la tribu de Judá. Y le he dado del Espíritu de Dios. Él tendrá sabiduría, inteligencia, ciencia y arte, en versículo 4, para inventar diseños y trabajar oro, plata y bronce. Licenciado Eusebio, entonces dice que entonces para nuestros tiempos sería, y yo le he dado el Espíritu Santo. Sí, porque es el Espíritu de Dios. Por eso, pero en estos días, hoy en día no conocemos el Espíritu Santo como el Espíritu de Dios en el Nuevo Testamento, sino Espíritu Santo. Nuevo Testamento, Espíritu Santo. Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios. O sea que, para que me confirmes este argumento, siempre que se hable Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo hoy en día. Sí, el Consolador. Desde que estemos hablando del Antiguo Testamento, la expresión en el Antiguo Testamento es Espíritu de Dios. Ya en el Nuevo Testamento aparece como el Paracletus, como el Espíritu de Dios, el Espíritu de vida, el Espíritu del Señor, muchas expresiones. También aparece el Espíritu de Dios en el Nuevo Testamento. También en el Nuevo Testamento, lógico. Ok, el Consolador. Por ejemplo, dice, definiéndose a un personaje, ¿no? Dice que el Espíritu de Dios estaba con él cuando, ¿se acuerdan? Cuando sacrificaron a Esteban, ¿no? Dice que el Espíritu de Dios él estaba lleno del Espíritu de Dios, dice el texto. Ok, algo para, vamos a redondear para dar por conclusión en esta noche de este hermoso programa, el gran argumento. Conclusiones para terminar este maravilloso programa en esta noche. Entonces nos quedó claro de Padre, Jehová, Hijo, el ángel de Jehová, Espíritu Santo, el ángel de Dios. Vamos a ir cerrando en esta noche para concluir. ¿Qué otras cosas podríamos decir en esta noche para acercar lo que tiene que ver con lo de la deidad o Trinidad? Trinidad no existe en la palabra de Dios, existe la palabra deidad o divinidad. Sí, deidad básicamente, sí, porque se refiere a un poder, a algo importantísimo que está expresado en el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Sí, Pablito, podemos decir lo siguiente, ¿no? Y por eso queremos a nuestros escuchas y a nuestros seguidores que investiguen su Biblia. Por eso les digo con todo mi corazón, tomen una buena concordancia. Hay concordancias muy buenas. No tomen esas concordancitas chiquiticas que aparecen, no. Yo quiero decirle que tengo una concordancia de más de 1500 páginas. O sea, increíble esa concordancia. Y alguien la iba, Pablito, para contarle la historia, la iba a botar. Más de 1500. Más de 1500 páginas. Más de 1500 es más páginas. grande que la Biblia. Es más grande que la Biblia. Estaba mirando que este libro, las Sagradas Escrituras con concordancia y todo, tiene estudios y de todo. Tiene como 1300 y pico, 1360. Yo un día la voy a traer porque es un libro, es un mapotet, ¿cómo es que dicen? Un mamotreto de libro. Pero esa concordancia le dio muchísimo. O sea, no estudiemos la Biblia prejuiciado, mis amigos y mis hermanos, mis escuchas. Estudie la Biblia con amor. Arrodille, dígale, Señor, yo quiero conocerte mejor, quiero conocer tu palabra, quiero que tu palabra me toque mi vida. O sea, porque a veces seguimos las ideas de otro y como dice la Biblia, hagamos esa costumbre, seamos como los de Berea. Los bereanos escuchaban la palabra, anotaban las cosas e iban a casa y averiguaban si lo que le habían dicho tenía que ver con lo que ellos veían en su palabra. Vamos a ir concluyendo aquí en nuestro canal de YouTube de Juventud en Misión. Y nos pueden escribir comentarios al 324-452-6852. Nos dejan un mensaje en el WhatsApp o en los comentarios del canal de YouTube. Esto fue el gran argumento. Vamos a cerrar con una palabra de oración que no oramos al principio. Vamos a orar para que Dios siga dirigiendo este maravilloso programa del gran argumento. Licenciado Sabio. Oremos, querido Dios, queremos darte gracias porque tú nos amas.
Tu palabra dice con seguridad que tú te manifiestas o te revelas a través de dos formas especiales: tu palabra y la naturaleza. En la naturaleza podemos ver a Dios manifestado en muchas cosas. Solamente basta ver con la hermosura de los paisajes, la hermosura de los animales, la perfección de su belleza, para poder ver que en ello hay la mano de un diseñador perfecto, santo y sublime. Pero Padre, también tu palabra es el libro santo. Es el libro que debemos estudiar, que debemos tener consigo, es decir, personalmente, y leerlo todos los días de nuestra vida. Y después de leerlo todo, Señor, investigar y seguir las enseñanzas de Jesús, de escudriñarlo. Te agradecemos por cada uno de los que han escuchado este tema, Señor. Permite que hayamos colocado en sus mentes el deseo y el anhelo de investigar más de ti, porque tú eres sublime y santo. Gracias te damos. Una feliz noche para todos. Dios les bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos la próxima semana, el próximo jueves a las 7:30. Si están conectados en Meet, y nos veremos también en YouTube. Bendiciones, una feliz noche. Próximo jueves, 7:30. Bendiciones. Ok.